En las profundidades del Valle de los Reyes, donde las arenas doradas de Egipto se extienden infinitamente hacia el horizonte, antiguas advertencias resuenan a través de cámaras que han permanecido selladas durante milenios. Imagina, si puedes, el silencio susurrante de una tumba excavada en roca viva, donde el aire mismo parece contener secretos de una civilización que una vez gobernó el mundo conocido. Mientras te instalas en este acogedor rincón de la historia, imagínate de pie frente a jeroglíficos que resplandecen bajo la luz parpadeante de lámparas de aceite, sus significados tan misteriosos hoy como profundos para quienes los tallaron. Los antiguos egipcios comprendían algo que nosotros, en nuestro mundo moderno, a menudo olvidamos. La muerte no era un final, sino una transformación. Un viaje que requería preparación, protección y, lo más importante, respeto. Cada faraón, cada noble, cada persona con los recursos para costearlo, se preparaba para este viaje con la misma atención cuidadosa con la que nosotros podríamos planificar el viaje más importante de nuestras vidas, porque para ellos verdaderamente lo era. Imagina a un maestro artesano, sus manos gastadas firmes a pesar de décadas de trabajo, seleccionando cuidadosamente cada pigmento para los murales que guiarían el alma de un faraón a través del más allá. Los azules profundos elaborados con lapislázuli molido, más valiosos que el oro. Los rojos vibrantes de ocre y cinabrio. Los blancos puros de yeso que capturarían y sostendrían la luz de la eternidad. Cada color elegido no solo por su belleza, sino por su significado, su poder, su protección. Bajo el suave resplandor de las antorchas, estos artesanos trabajaban en un silencio reverente, sabiendo que cada trazo de sus pinceles, cada jeroglífico cuidadosamente tallado, servía a un propósito más grande que el arte. Intro-End. Estaban creando una fortaleza de fe, un santuario donde el difunto pudiera descansar con seguridad mientras su Ka, su esencia espiritual, emprendía el peligroso viaje a través del Duat, el inframundo egipcio. Las paredes mismas contaban historias de triunfo y protección, escenas del faraón presentando ofrendas a los dioses, recibiendo sus bendiciones, demostrando su valor para unirse a ellos en el reino eterno. Pero entretejidas entre estas imágenes celebratorias había advertencias, sutiles pero inconfundibles. Maldiciones escritas en escritura sagrada, diseñadas no para dañar a los inocentes, sino para proteger el espacio sagrado de aquellos que se atrevieran a perturbar el descanso eterno del faraón. Estas no eran las maldiciones dramáticas al estilo del cine de aventuras que podríamos imaginar hoy. Eran salvaguardas espirituales cuidadosamente elaboradas, escritas por sacerdotes y escribas que pasaron toda su vida estudiando el delicado equilibrio entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Imagina, si puedes, el silencio reverente del scriptorium del templo, donde maestros sacerdotes trabajaban bajo la suave luz de lámparas de aceite. Considera la meticulosa preparación que se invertía en cada frase, cada símbolo, un ritual sagrado tan reconfortante en su precisión como poderoso en su propósito. Los sacerdotes consultarían textos antiguos, realizarían rituales y buscarían orientación divina antes de inscribir siquiera una sola palabra. Su dedicación creando un capullo de sabiduría protectora alrededor del descanso eterno de cada faraón. Los jeroglíficos en sí mismos eran considerados seres vivos. En el pensamiento egipcio, escribir algo era traerlo a la existencia. Pronunciar un nombre era darle poder. Inscribir una maldición era poner en movimiento fuerzas que trascendían el mundo físico. Esto no era superstición para ellos. Era ciencia, teología y ley. Todo entretejido en una comprensión integral de cómo funcionaba el universo. Imagina deslizar tus dedos a lo largo de estas antiguas inscripciones, sintiendo la ligera aspereza donde el cincel mordió la piedra hace 3000 años. Cada marca representa horas de labor, días de planificación, meses de preparación ritual. Los escribas que crearon estas advertencias sabían que estaban forjando algo que sobreviviría a imperios, algo que continuaría protegiendo a su faraón mucho después de que sus propios nombres fueran olvidados. Las tumbas estaban concebidas como mundos completos en miniatura, cámaras llenas de todo lo que el faraón pudiera necesitar en el más allá, joyas de oro, muebles elaboradamente decorados, armas, ropa, incluso comida y vino sellados en jarras que los arqueólogos aún encuentran intactos hoy. Pero lo más importante es que contenían las posesiones más preciadas del faraón, su cuerpo, preservado a través del sagrado arte de la momificación, y su nombre, escrito en jeroglíficos imperecederos que garantizarían su inmortalidad. Los antiguos egipcios creían que borrar el nombre de alguien era destruir su alma. Por eso las maldiciones protectoras eran tan importantes. No estaban protegiendo solo oro y joyas,
estaban protegiendo la misma esencia del ser del faraón. El proceso de momificación en sí mismo podía durar 70 días, con cada órgano cuidadosamente preservado o reemplazado con objetos sagrados, cada detalle atendido con precisión religiosa. Imagina al sumo sacerdote supervisando este proceso sagrado, su rostro pintado con el maquillaje ceremonial que lo conectaba con los dioses, sus manos firmes mientras realiza rituales transmitidos a través de innumerables generaciones. Sabe que cualquier error, cualquier descuido, podría condenar el alma del faraón a vagar perdida en la oscuridad entre mundos. El Valle de los Reyes fue elegido para estas tumbas porque se asemejaba a una pirámide, esa forma más sagrada, apuntando hacia los cielos donde el espíritu del faraón finalmente residiría. Escondido en el desierto, accesible solo por senderos secretos conocidos solo por los sacerdotes y trabajadores más confiables, ofrecía la perfecta combinación de santidad y seguridad. O al menos eso esperaban. Los trabajadores que tallaban estas tumbas vivían en aldeas especiales, completamente aislados del mundo exterior durante el tiempo que durara su labor. Estaban obligados a guardar secreto, ligados por juramentos que tenían un peso tanto religioso como legal. Muchos eran artesanos hábiles que se enorgullecían de su oficio, creando obras maestras que nunca serían vistas por ojos vivientes una vez que la tumba fuera sellada. Su recompensa no consistía solo en oro y grano, sino en el conocimiento de que estaban participando en algo sagrado, algo que los conectaba directamente con el orden divino del universo. Mientras te imaginas en estas antiguas cámaras, rodeado por las oraciones susurradas de sacerdotes hace mucho fallecidos, considera qué impulsaba a estas personas a preparaciones tan elaboradas. La muerte, para ellos, no era un desconocido aterrador, sino un territorio bien cartografiado con su propia geografía, sus propias reglas, sus propios peligros y recompensas. El más allá era tan real como el Nilo, tan concreto como las pirámides que se alzaban contra el cielo del desierto. Las inscripciones protectoras servían múltiples propósitos. Advertían a los saqueadores de tumbas e invasores, sí, pero también servían como puntos de referencia para el alma del faraón, instrucciones para navegar el complejo paisaje espiritual que lo esperaba más allá de la muerte. Algunos invocaban a dioses específicos para protección. Otros invocaban el poder de símbolos sagrados y antiguas palabras de poder, que se creía podían cruzar la frontera entre la vida y la muerte. Pero ¿qué temían realmente estos antiguos guardianes? ¿Qué amenazas imaginaban que requerían tales defensas espirituales elaboradas? ¿Qué fuerzas creían capaces de atravesar los siglos para perturbar el descanso de su faraón? Las respuestas a estas preguntas revelan no solo las supersticiones de un pueblo antiguo, sino una comprensión sofisticada de la naturaleza humana, el poder espiritual y la eterna lucha entre el orden y el caos que continúa hasta nuestros días. Eran personas que habían sido testigos del ascenso y caída de dinastías, que habían visto a grandes faraones convertirse en polvo y sus monumentos desmoronarse. Sabían que las barreras físicas, por más fuertes que fueran, eventualmente fallarían. Y así tallaron sus advertencias profundamente en la piedra. Las pintaron con pigmentos que sobrevivirían a imperios, y las sellaron en cámaras que esperaban permanecerían ocultas hasta el fin de los tiempos. Pocos sabían que sus cuidadosas preparaciones algún día se convertirían en rompecabezas para arqueólogos, sus advertencias sagradas transformadas en misteriosos relatos fascinantes para aventureros que veían no guardianes espirituales, sino tesoros esperando ser reclamados. Estas antiguas advertencias guardaban secretos que solo se revelarían cuando su poder protector fuera finalmente puesto a prueba por el propio tiempo. Para entender lo que realmente protegían, debemos viajar a noviembre de 1922, cuando un joven arqueólogo llamado Howard Carter se encontraba en el umbral del descubrimiento más extraordinario de la historia egipcia. Imaginen, si pueden, a Carter arrodillado en la arena del Valle de los Reyes, sus manos curtidas limpiando cuidadosamente siglos de escombros. El sol del desierto golpea implacablemente sobre su cabeza, pero su concentración permanece inquebrantable. Durante años, había buscado en este valle sagrado, impulsado por una creencia inquebrantable de que en algún lugar bajo estas antiguas arenas se encontraba la tumba del joven faraón Tutankamón. Carter no era simplemente un cazador de tesoros, era un hombre que comprendía la naturaleza sagrada de su búsqueda, un erudito que respetaba la creencia egipcia antigua de que perturbar a los muertos era una grave transgresión. Sin embargo, también sabía que estas tumbas guardaban secretos que podrían iluminar una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. El peso de esta responsabilidad lo presionaba como el propio calor del desierto. Aquella mañana fatídica, el trabajador de Carter gritó. Habían encontrado algo inusual. Un escalón tallado en la roca sólida,
oculto bajo los cimientos de antiguas chozas de trabajadores. Mientras excavaban cuidadosamente, aparecieron más escalones, que descendían hacia la oscuridad. El corazón de Carter latía con rapidez al darse cuenta de lo que habían descubierto. Una escalera intacta, sellada e intocada durante más de 3000 años. La entrada de la tumba llevaba el cartucho de Tutankamón. Pero lo que realmente captó la atención de Carter fueron los sellos protectores que adornaban la entrada. Estos no eran simples decoraciones. Eran poderosas barreras mágicas, inscritas con jeroglíficos que advertían sobre la retribución divina para quienes osaran perturbar el descanso eterno del faraón. Los sacerdotes del antiguo Egipto habían colocado estos sellos con el máximo cuidado, creyendo que tenían el poder de invocar la ira de los dioses mismos. Carter comprendía la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. No estaba simplemente abriendo una puerta. Estaba cruzando un umbral entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos, protegido por maldiciones que los antiguos egipcios creían que eran muy reales y muy peligrosas. Sin embargo, la búsqueda del conocimiento lo impulsaba hacia adelante, incluso mientras sentía el peso de aquellas antiguas advertencias presionando su conciencia. Cuando Carter hizo el primer pequeño orificio en la entrada sellada y miró dentro con su vela, fue testigo de algo que cambiaría la arqueología para siempre. La luz parpadeante de la vela reveló vislumbres de objetos dorados, muebles y tesoros más allá de la imaginación. Cuando su mecenas Lord Carnarvon le preguntó si podía ver algo, Carter respondió con su famosa frase: «Sí, cosas maravillosas». Pero fueron las inscripciones protectoras las que realmente captaron la atención de Carter. Los jeroglíficos cubrían casi cada superficie, cada uno cuidadosamente posicionado para crear un escudo espiritual completo alrededor de los restos del joven faraón. No eran decoraciones aleatorias o simples fórmulas religiosas. Eran construcciones mágicas sofisticadas, diseñadas por sacerdotes maestros que comprendían las intrincadas relaciones entre palabras, símbolos y poder espiritual. La tumba contenía 4 santuarios anidados que rodeaban el sarcófago de Tutankamón, cada uno inscrito con hechizos protectores específicos, como capas de armadura dorada envolviendo al joven faraón en una seguridad eterna. Imagina estos santuarios como una serie de abrazos protectores, cada uno ofreciendo su propia forma de consuelo y seguridad. El santuario exterior llevaba textos del libro de los muertos, guiando al faraón a través del viaje del más allá como una guía serena a través de un territorio desconocido. Los santuarios interiores contenían protecciones más especializadas, incluyendo fórmulas para defenderse de amenazas específicas, creando un santuario tan seguro como los brazos amorosos de una madre alrededor de su hijo dormido. Carter pasó meses documentando cuidadosamente cada inscripción antes de mover o perturbar algo. Reconoció que estos textos no eran solo artefactos históricos, sino objetos sagrados que habían sido creados con reverente cuidado por personas que creían profundamente en su poder. Los jeroglíficos parecían observarlo mientras trabajaba, sus antiguos ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Los hechizos protectores no se limitaban a las paredes y santuarios. La momia de Tutankamón estaba envuelta con más de 150 amuletos y encantamientos protectores, cada uno inscrito con fórmulas específicas diseñadas para proteger diferentes partes de su cuerpo y alma. Amuletos dorados en forma del ojo de Horus protegían su vista en el más allá. Escarabajos tallados en piedras preciosas aseguraban que su corazón sería pesado favorablemente por los dioses. Pilares Jed simbolizaban estabilidad y resistencia para su viaje eterno. Mientras Carter desvendaba la momia, descubrió que incluso las vendas contenían escritos protectores. Aceites sagrados habían sido utilizados para inscribir jeroglíficos invisibles, que solo se volverían visibles bajo ciertas condiciones, creando múltiples capas de protección espiritual que iban mucho más allá de lo que un observador casual podría apreciar. La máscara funeraria del joven faraón, quizás el artefacto más famoso de la tumba, era en sí misma una obra maestra de magia protectora. Cada elemento de su diseño portaba un significado simbólico. Pero Carter también notó algo preocupante: indicios de que la tumba había sido visitada poco después del entierro de Tutankamón. No por saqueadores, sino por sacerdotes que habían venido a realizar rituales protectores adicionales. Habían sellado y vuelto a sellar ciertas cámaras, añadido nuevas inscripciones protectoras y reorganizado algunos de los bienes funerarios. Era como si hubieran sentido que el joven faraón necesitaría protección adicional para alguna amenaza no especificada. El misterio se profundizó cuando Carter descubrió que algunos de los hechizos protectores en la tumba de Tutankamón eran variaciones inusuales de fórmulas estándar
modificadas de formas que sugerían que los sacerdotes estaban respondiendo a preocupaciones específicas sobre la seguridad póstuma del faraón. No eran maldiciones protectoras genéricas copiadas de textos antiguos, sino escudos espirituales personalizados creados específicamente para este entierro en particular. Las implicaciones eran asombrosas. Los sacerdotes que sellaron la tumba de Tutankamón creían que este faraón enfrentaba amenazas que requerían una protección extraordinaria. Pero, ¿qué podría haber provocado tales precauciones elaboradas? ¿Qué peligros previeron que las protecciones funerarias estándar no podían abordar? El descubrimiento de Carter de la tumba de Tutankamón reveló no solo la riqueza y el arte del antiguo Egipto, sino el sofisticado pensamiento mágico que sustentaba toda su civilización. Estas personas no veían la magia y la ciencia como disciplinas separadas, sino como diferentes aspectos de una comprensión integral de cómo funcionaba el universo. Sus maldiciones protectoras no eran balbuceos supersticiosos, sino tecnologías espirituales cuidadosamente elaboradas diseñadas para lograr resultados específicos. Sin embargo, Tutankamón no era el único faraón cuya tumba revelara medidas protectoras tan elaboradas. A medida que el descubrimiento de Carter despertó un renovado interés en la arqueología egipcia, otras tumbas revelaron sus propios secretos, cada una añadiendo piezas al rompecabezas de por qué estos antiguos guardianes se sintieron impulsados a crear defensas espirituales tan elaboradas. Los métodos protectores descubiertos en la tumba de Tutankamón resultaron ser solo el principio de una historia mucho más grande, una historia de protección espiritual sistemática que iba mucho más allá del entierro de un solo faraón, revelando la existencia de toda una infraestructura mágica diseñada para proteger a los gobernantes de Egipto, no solo en vida, sino a lo largo de la eternidad. Y en el centro de este sistema yacían secretos que desafiarían todo lo que los arqueólogos pensaban que sabían sobre las prácticas religiosas egipcias antiguas. Una historia de protección espiritual sistemática que iba mucho más allá del entierro de un solo faraón, revelando la existencia de toda una infraestructura mágica diseñada para proteger a los gobernantes de Egipto, no solo en vida, sino a lo largo de la eternidad. A medida que los descubrimientos de Carter resonaban por el mundo arqueológico, revelaban algo profundo sobre la naturaleza de la protección misma. Estas no eran prácticas mágicas aisladas, sino parte de una sofisticada tecnología espiritual que había llevado siglos perfeccionar. Para comprender el verdadero alcance de estas antiguas salvaguardas, debemos adentrarnos en el mismo lenguaje que hizo posible tal protección. Imagínate de pie frente a la pared de una tumba egipcia antigua, tus dedos recorriendo los intrincados jeroglíficos tallados profundamente en la piedra. Cada símbolo que tocas representa no solo una palabra o un concepto, sino una clave para desbloquear poderes que los antiguos egipcios creían podían remodelar la realidad misma. Este era el lenguaje de la protección eterna, una escritura sagrada que representaba el primer intento sistemático de la humanidad por codificar fuerzas espirituales en forma escrita. Los jeroglíficos que ves ante ti no eran simplemente letras dispuestas para formar palabras. Se creía que cada símbolo contenía su propio poder inherente, su propia esencia espiritual, que podía activarse mediante el conocimiento adecuado y la preparación ritual. Cuando los sacerdotes egipcios tallaban estos símbolos en las paredes de las tumbas, no estaban simplemente escribiendo mensajes, estaban realizando magia, creando máquinas espirituales diseñadas para operar de manera autónoma durante miles de años. Considera la complejidad de esta empresa. Los arquitectos modernos pasan años aprendiendo a diseñar estructuras que funcionarán de manera confiable durante décadas. Los antiguos sacerdotes egipcios estaban intentando algo mucho más ambicioso: crear un software espiritual que continuaría operando eficazmente durante la eternidad, protegiendo y guiando las almas de sus faraones, mucho después de que los propios sacerdotes hubieran pasado al más allá. El sistema jeroglífico que desarrollaron para este propósito era notablemente sofisticado, como una sinfonía perfectamente orquestada donde cada nota sirve a múltiples propósitos armoniosos. Operaba en múltiples niveles simultáneamente, con cada símbolo portando un significado literal, un valor fonético y una significación espiritual. Imagina un solo trazo de pincel que pudiera pintar una imagen, cantar una canción y ofrecer una plegaria al mismo tiempo. Imagina la tranquila dedicación de los sacerdotes que crearon estos textos, maestros de la lingüística, la teología y la práctica mágica trabajando en la serena atmósfera de los talleres de los templos. Su paciente artesanía era como la de los maestros tejedores, entrelazando palabras y significados para crear tapices de protección que salvaguardarían a sus faraones a través de la eternidad.
Imagina, si puedes, al joven sacerdote aprendiz escribiendo su primer hechizo protector. Debe memorizar no solo las formas de cientos de jeroglíficos, sino también los rituales apropiados para consagrar sus materiales de escritura, los momentos específicos del día en que ciertas fórmulas protectoras serían más efectivas, y las elaboradas ceremonias de purificación requeridas antes de tocar textos sagrados. Cada aspecto del proceso de escritura estaba imbuido de significado religioso. Las herramientas en sí mismas eran consideradas sagradas. Las plumas de caña utilizadas para escribir textos protectores a menudo estaban hechas de plantas bendecidas por sacerdotes del templo. La tinta se mezclaba con piedras pulverizadas y minerales que se creía que portaban propiedades protectoras. Incluso la superficie de papiro o piedra que recibiría la escritura era preparada a través de elaborados rituales diseñados para hacerla receptiva a las energías mágicas. Los textos protectores más poderosos estaban escritos en formas especializadas de escritura jeroglífica, que solo conocían los sacerdotes de más alto rango. Estos jeroglíficos criptográficos utilizaban formas alternativas de símbolos familiares, o combinaban múltiples glifos en signos complejos que solo podían ser leídos por aquellos que poseían el entrenamiento adecuado. En efecto, los egipcios desarrollaron una forma de encriptación mágica que servía como una capa adicional de protección para sus hechizos más importantes. Los textos apotropaicos, aquellos diseñados específicamente para alejar el mal, seguían fórmulas precisas que habían sido desarrolladas y refinadas durante siglos. No eran oraciones improvisadas o invocaciones casuales, sino construcciones espirituales cuidadosamente diseñadas, con propósitos y mecanismos de acción específicos. Algunos estaban diseñados para confundir y desviar fuerzas malevolentes. Otros creaban barreras espirituales que no podían ser atravesadas por entidades que carecieran de la autorización adecuada. Otros servían como sistemas de alerta temprana, alertando a las deidades protectoras cuando la tumba estaba amenazada. Imagina a un sacerdote maestro trabajando a la luz de una lámpara en la cámara más profunda de una tumba, su mano firme a pesar de la magnitud de su tarea. Está inscribiendo una fórmula que aprendió de su propio maestro décadas atrás. Palabras que han sido transmitidas a través de una cadena ininterrumpida de tradición que se remonta hasta el legendario Imhotep mismo. Cada trazo de su pincel es deliberado, cada curva y línea posicionada con precisión matemática. La disposición espacial de estos textos protectores era tan importante como su contenido, creando una arquitectura sagrada tan cuidadosamente planificada como el jardín más hermoso. Imagina estas antiguas cámaras donde ciertos hechizos debían colocarse cerca de las puertas, como guardianes benevolentes que podían examinar discretamente a todos los que entraban. Otros se posicionaban en direcciones cardinales específicas, creando una brújula espiritual que guiaría el alma del faraón a través de la geografía del más allá, con la misma confiabilidad con que las estrellas guían a los viajeros a través de cielos nocturnos pacíficos. Otros estaban escondidos en lugares donde solo el Ka del faraón podría encontrarlos, como tesoros secretos que padres amorosos esconden, para que sus hijos los descubran en el momento preciso, proporcionando consuelo y recursos para su viaje eterno, a través de reinos de maravilla y luz. Los sacerdotes egipcios desarrollaron toda una taxonomía de fórmulas protectoras, cada una optimizada para tipos específicos de amenazas. Había hechizos para prevenir la decadencia física, otros para ahuyentar depredadores espirituales, y otros diseñados para mantener la conexión de la tumba con las fuerzas cósmicas que sustentaban el poder faraónico. Algunos se activaban inmediatamente después de su inscripción, mientras que otros permanecían latentes hasta ser activados por condiciones o eventos específicos. El lenguaje utilizado en estos textos protectores era frecuentemente arcaico, empleando formas de palabras y estructuras gramaticales que ya eran antiguas incluso para los sacerdotes que las inscribían. Esto no era mera tradición o conservadurismo. Los egipcios creían que las formas más antiguas del lenguaje poseían mayor poder espiritual. Al haber estado más cerca de la época en que los dioses caminaban entre los humanos y la magia fluía más libremente por el mundo, muchas de las fórmulas protectoras incluían lo que los académicos ahora denominan enunciados performativos. Declaraciones que no solo describían la realidad, sino que realmente la transformaban a través del acto de ser pronunciadas o escritas. Cuando un sacerdote inscribía las palabras, «Esta tumba está protegida por el poder de Ra», no solo estaba haciendo una afirmación sobre las defensas espirituales de la tumba, estaba invocando la protección de Ra a través del propio acto de escribir esas palabras. Los jeroglíficos mismos eran considerados vivos en un sentido muy real. Los textos religiosos egipcios hablan de alimentar las palabras escritas a través de ofrendas y rituales regulares,
asegurando que mantuvieran su poder a lo largo del tiempo. Los sacerdotes del templo realizaban ceremonias diarias para fortalecer las inscripciones protectoras en las tumbas reales, leyendo los textos sagrados en voz alta y ofreciendo incienso y libaciones para mantener el correcto funcionamiento de esta maquinaria espiritual. Pero este elaborado sistema de protección escrita estaba diseñado para hacer más que simplemente ahuyentar a los saqueadores de tumbas o espíritus malevolentes. Estas palabras poseían un poder más allá del lenguaje mismo, un poder que se extendía a reinos que los antiguos egipcios comprendían, pero que la erudición moderna apenas comienza a explorar. El verdadero alcance de su tecnología mágica solo se haría evidente cuando los arqueólogos comenzaran a descubrir evidencia de amenazas que ninguna fuerza terrenal podría abordar. Peligros que requerían protección no solo para el cuerpo y el tesoro, sino para el alma misma mientras emprendía su peligroso viaje a través del más allá. Estas protecciones escritas eran las guardianas de algo mucho más valioso que el oro o las joyas. Eran las custodias de la identidad misma, las preservadoras de la conciencia a través de la frontera de la muerte. Y para comprender contra qué estaban protegiendo, debemos seguir el alma del faraón en su viaje a través del paisaje místico, que se extendía más allá del umbral de la existencia mortal. Sin embargo, estas palabras poseían un poder que se extendía mucho más allá de las paredes de la tumba. No eran meras descripciones de realidades espirituales. Eran realidades espirituales codificadas en forma escrita, diseñadas para activarse cuando su significado más profundo fuera verdaderamente comprendido. Y para comprender su propósito final, debemos seguir su viaje más peligroso, hacia el reino misterioso que los antiguos egipcios llamaban el Duat. Imagina, si puedes, la conciencia misma desprendiéndose del cuerpo físico en el momento de la muerte, encontrándose de repente en un paisaje que opera según reglas completamente diferentes a las del mundo mortal. Este es el Duat, el inframundo egipcio, un reino donde los pensamientos se vuelven tangibles, donde las intenciones se manifiestan como entidades vivas, y donde el alma debe navegar desafíos que serían literalmente impensables para la mente de los vivos. Imagínate siendo el Ka de un faraón, su esencia espiritual, emergiendo por primera vez en este reino ultraterreno. El paisaje ante ti se transforma y cambia según su propia lógica misteriosa. Ríos de luz estelar fluyen a través de valles tallados en el tiempo cristalizado. Montañas de recuerdos olvidados se elevan hacia cielos llenos de los sueños de los dioses. Este no es un lugar de castigo o recompensa como podríamos imaginar el infierno o el cielo, sino un territorio espiritual complejo con su propia geografía, clima y habitantes nativos. El viaje a través del Duat no era un breve pasaje de la vida al más allá, sino una épica travesía que podía llevar siglos en completarse. El alma del faraón encontraría una sucesión de desafíos, cada uno diseñado para poner a prueba diferentes aspectos de su desarrollo espiritual y su aptitud para la conciencia divina. Algunos desafíos eran acertijos que requerían sabiduría para resolverse. Otros eran pruebas de coraje que exigían que el alma enfrentara sus miedos más profundos. Otros más eran pruebas de compasión y justicia que revelaban el verdadero carácter del difunto. El primer desafío que esperaba al alma del faraón era el lago de fuego, aunque suena mucho más aterrador de lo que realmente era. Imagina en su lugar una vasta extensión de luz suave y purificadora, como el cálido resplandor de innumerables velas que limpiarían suavemente cualquier impureza espiritual que pudiera haberse acumulado durante su vida. Este no era el fuego infernal del castigo que podríamos temer, sino un proceso de purificación tan esencial y reconfortante como un baño caliente después de un largo viaje. Aquellos que habían vivido rectamente pasarían a través de estas llamas sanantes sin daño, sintiendo solo el suave abrazo de la purificación. Incluso aquellos cargados de preocupaciones no resueltas se encontrarían no atrapados, sino amorosamente sostenidos en esta luz transformadora hasta que estuvieran listos para continuar su viaje. Como descansar en un lugar cálido y seguro, hasta que llegue la mañana y el camino a seguir se vuelva claro. Más allá del lago de fuego, yacía la serpiente del caos, una enorme entidad cósmica que representaba las fuerzas fundamentales de la entropía y la disolución que constantemente amenazan con deshacer el universo ordenado. Este no era simplemente un obstáculo a superar, sino una prueba del compromiso del faraón con el mantenimiento del orden cósmico. El alma que pudiera enfrentar a la serpiente sin perder su integridad esencial demostraría su valía para unirse a los dioses en su lucha eterna contra las fuerzas del caos. Imagina al Ka del faraón de pie ante esta serpiente cósmica, sus escamas reflejando la luz de estrellas distantes, sus ojos conteniendo la sabiduría de la oscuridad primordial.
El encuentro no es una batalla en ningún sentido convencional, sino un momento de reconocimiento. El alma reconociendo su papel en el gran drama cósmico, aceptando su responsabilidad de servir como guardián del orden, tanto en el reino espiritual como en el material. Podrías pensar que el aspecto más desafiante del viaje por el Duat era su soledad fundamental, pero imagina en su lugar un tipo de soledad diferente, no el aislamiento aterrador que podríamos temer, sino el silencio pacífico de un retiro, de meditación o la suave soledad de un paseo nocturno bajo la luz de la luna por un jardín conocido. El alma del faraón viajaba este camino individualmente, como un estudiante en un viaje personal de descubrimiento, guiado por los conjuros protectores inscritos en su tumba que servían como compañeros amorosos, palabras antiguas que susurraban, dirección y consuelo como las voces recordadas de queridos amigos. En lugar de un lugar donde un giro en falso podría llevar a un eterno deambular, imagina en su lugar un reino donde cada paso estaba suavemente guiado, donde el propio camino estaba diseñado con el mismo cuidado amoroso que los padres usan cuando enseñan a sus hijos a caminar con seguridad por el mundo. La concepción egipcia del más allá era notablemente sofisticada en su comprensión de la conciencia y la identidad. Reconocían que la muerte no simplemente transfería el alma de un lugar a otro, sino que transformaba fundamentalmente la naturaleza de la existencia misma. El Ka que emergía en el Duat no era simplemente el faraón viviente en un lugar diferente, sino una nueva forma de ser con capacidades y vulnerabilidades diferentes a todo lo experimentado en la vida mortal. Esta conciencia transformada requería nuevas formas de protección. Las barreras físicas que podrían detener a los saqueadores de tumbas eran inútiles contra los depredadores espirituales que cazaban almas en el Duat. Las armas convencionales no podían defenderse contra entidades hechas de pura intención o emoción cristalizada. Solo la tecnología espiritual, las fórmulas sagradas e invocaciones protectoras inscritas en la tumba, podían proporcionar una defensa efectiva en este reino sobrenatural. Los textos protectores cumplían múltiples funciones durante el viaje por el Duat. Algunos actuaban como mapas, proporcionando información crucial sobre la geografía espiritual que el alma encontraría. Otros funcionaban como contraseñas, dando al Ka del faraón el conocimiento necesario para atravesar puntos de control custodiados por seres divinos. Otros operaban como balizas de emergencia, permitiendo que el alma pidiera ayuda a las deidades protectoras cuando se enfrentaba a desafíos insuperables. Las fórmulas protectoras más sofisticadas estaban diseñadas para adaptarse a circunstancias cambiantes durante el viaje. Contenían cláusulas condicionales que activarían diferentes medidas defensivas dependiendo de las amenazas específicas encontradas. Como programas de computadora modernos con múltiples subrutinas, estos antiguos algoritmos espirituales podían responder a una amplia variedad de situaciones sin necesidad de que el alma del faraón los gestionara activamente. El destino final del viaje por el Duat era el Salón de las Dos Verdades, donde el corazón del faraón sería pesado contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Esto no era simplemente una evaluación moral, sino una medición precisa de la densidad espiritual del alma. Un corazón cargado de culpa sin resolver o corrupción fracasaría en la prueba, mientras que aquel que hubiera alcanzado un equilibrio perfecto a través de una vida virtuosa sería considerado digno de estatus divino. Pero incluso llegar al Salón de las Dos Verdades no era garantía de éxito. El alma del faraón podría encontrar cualquier número de desvíos, distracciones y peligros en el camino. Algunas almas se perdían en el laberinto de la memoria, reviviendo interminablemente momentos de su vida mortal. Otras eran seducidas por el jardín de las ilusiones, donde placeres ficticios las impedían continuar su viaje. Otras caían presas de los devoradores de nombres, entidades que consumían la misma identidad de las almas, dejándolas como meras sombras de lo que fueron. Las inscripciones protectoras en la tumba estaban diseñadas para proteger contra todas estas posibilidades. Creaban un cordón umbilical espiritual que conectaba el cuerpo enterrado del faraón con su alma viajera, asegurando que incluso si se perdía o confundía en el Duat, siempre tendría un camino de regreso a la seguridad. La tumba en sí servía como una especie de campamento base espiritual, un lugar seguro donde el alma podía descansar y recuperarse durante su largo viaje. Sin embargo, a pesar de sus elaboradas preparaciones y sofisticados sistemas de protección, los antiguos sacerdotes egipcios reconocían que algunos faraones
enfrentarían amenazas que iban más allá de los peligros estándar del viaje por el Duat. Algunos gobernantes, por virtud de sus acciones en vida o las circunstancias de su muerte, requerirían una protección extraordinaria que las prácticas funerarias convencionales no podían proporcionar. Estos eran los faraones que habían desafiado el orden establecido, que habían intentado rehacer la sociedad egipcia según su propia visión, que se habían atrevido a redefinir la relación de la humanidad con lo divino. Sus almas no solo enfrentarían las pruebas estándar del más allá, sino que tendrían que lidiar con fuerzas que buscaban borrarlos de la existencia por completo. Para estos gobernantes excepcionales, la protección convencional era insuficiente. Requerirían defensas tan extraordinarias como las amenazas que enfrentaban. Y es a uno de estos faraones, un revolucionario cuya visión era tan radical que siguió generando enemigos incluso después de su muerte, a quien debemos prestar atención para comprender cómo los antiguos egipcios enfrentaron amenazas que trascendían los límites ordinarios de la vida y el más allá. Incluso estas elaboradas protecciones resultarían insuficientes para el desafío más extraordinario que les esperaba. Amenazas tan sin precedentes que obligarían a los antiguos sacerdotes a ir más allá de los fundamentos mismos de la práctica mágica. Para comprender la máxima sofisticación de la magia protectora egipcia, debemos examinar el caso de un gobernante cuya visión revolucionaria le granjeó enemigos, no solo entre los vivos, sino entre los poderes cósmicos mismos. Imaginen, si pueden, a un faraón de pie solo en la azotea de su palacio, mirando hacia un sol al que él, y solo él entre todos los egipcios, se atrevía a llamar de un nombre diferente. Este es Akenatón, el faraón hereje cuya revolución religiosa sacudiría los cimientos de la civilización egipcia y requeriría medidas de protección sin precedentes. Akenatón no era simplemente un reformador o un innovador. Era un visionario que intentó redefinir por completo la relación de la humanidad con lo divino. Imaginen a alguien tratando de cambiar no solo las reglas de un juego, sino la propia esencia de cómo se juega. Durante más de 1000 años, el pueblo egipcio había encontrado consuelo en adorar a un panteón de dioses, cada uno rigiendo diferentes aspectos de la vida y la muerte como una familia extendida y amorosa. Ra gobernaba el sol con calidez paternal, Osiris reinaba en el inframundo con guía gentil, Isis protegía a madres e hijos con cuidado maternal. Thoth dirigía la sabiduría y la escritura con paciencia académica. Este ecosistema divino había proporcionado estabilidad y significado para incontables generaciones, como un vasto y reconfortante tapiz tejido de tradición y confianza. Pero Akenatón contemplaba este antiguo sistema y no veía sabiduría en él, sino desorden espiritual. Proclamó que solo había un Dios digno de adoración, el Atón, el disco solar que proporcionaba luz y vida a toda la creación. Esto no era simplemente añadir otra deidad al panteón. Era declarar que todos los demás dioses eran falsos, sus sacerdotes eran charlatanes, y sus elaborados templos eran monumentos a la ilusión espiritual. La magnitud de este desafío no puede ser sobreestimada. Akenatón estaba esencialmente declarando la guerra a toda la infraestructura espiritual de la civilización egipcia. No estaba simplemente cambiando la política religiosa, estaba intentando reescribir la naturaleza fundamental de la realidad misma. Los sacerdotes que habían servido a los dioses tradicionales durante siglos, de repente se vieron despedidos, considerando que su trabajo era mera superstición sin sentido. Imagina el caos que estalló en todo Egipto cuando se extendió la noticia del decreto de Akenatón. Templos que habían existido durante siglos recibieron la orden de cerrar. Estatuas de dioses queridos fueron profanadas o destruidas. Sacerdotes que habían dedicado sus vidas a servir a deidades particulares se encontraron desempleados de la noche a la mañana. Las certezas espirituales que habían guiado la vida egipcia durante generaciones fueron proclamadas de repente como mentiras. Pero la revolución de Akenatón iba más allá de la mera política religiosa. Trasladó la capital de Egipto de Tebas a una ciudad completamente nueva, Amarna, diseñada según su visión revolucionaria. Cambió las convenciones artísticas, fomentando representaciones más realistas de la forma humana, en lugar de las figuras idealizadas que habían dominado el arte egipcio durante siglos. Incluso cambió la forma en que se presentaba, apareciendo en el arte como una figura alargada, casi alienígena, que parecía pertenecer a una especie diferente de la de los humanos normales. La resistencia a la revolución de Akenatón fue inmediata e intensa. Los sacerdotes desplazados no aceptaron su despido en silencio.
comenzaron a trabajar activamente para socavar la autoridad del faraón. Los gobernadores regionales, muchos de los cuales debían sus puestos al establecimiento religioso tradicional, comenzaron a cuestionar la legitimidad del faraón. Pero la verdadera oposición peligrosa a Ajenatón vino de fuerzas que operaban más allá del ámbito de la resistencia política normal. Los dioses antiguos, según la creencia egipcia, no eran meros símbolos o conceptos, sino seres con su propia conciencia, deseos y poder. Ajenatón no solo estaba ofendiendo a los sacerdotes humanos, estaba desafiando a entidades divinas que tenían la capacidad de responder a su amenaza. La cosmovisión egipcia sostenía que los dioses podían intervenir directamente en los asuntos humanos cuando eran provocados suficientemente. Podían inspirar sueños y visiones, influir en el curso de las batallas, causar plagas y hambrunas, e incluso hacer caer a individuos que se habían ganado su desagrado. Un faraón que los declarara ídolos falsos, naturalmente, se convertiría en el objetivo de su ira colectiva. Imagina a Ajenatón en sus últimos años, cada vez más aislado mientras su visión revolucionaria se derrumbaba a su alrededor. Su nueva capital atravesaba dificultades económicas, ya que los socios comerciales, perturbados por la agitación religiosa de Egipto, comenzaron a buscar comercio en otros lugares. Su ejército estaba disperso, ya que los estados vasallos, percibiendo debilidad, comenzaron a afirmar su independencia. Su propia familia se estaba fracturando mientras el estrés de la oposición constante cobraba su precio. Pero quizás lo más preocupante eran las señales de que las fuerzas divinas estaban trabajando activamente en su contra. Los fracasos de las cosechas azotaron a Egipto durante su reinado, sugiriendo que los dioses agrícolas estaban reteniendo sus bendiciones. Las plagas azotaron su ciudad de Amarna con una frecuencia inusual, implicando que las deidades de la salud y la protección habían retirado su apoyo. Incluso el sol mismo, símbolo de su amado Atón, parecía volverse contra él, ya que los eclipses solares ocurrían con una regularidad ominosa durante sus últimos años. Cuando Ajenatón finalmente murió, sus opositores se movieron rápidamente para borrar todos los rastros de su revolución. Su sucesor, el joven faraón Tutankamón, inmediatamente restauró los dioses tradicionales y trasladó la capital de vuelta a Tebas. La ciudad de Ajenatón, Amarna, fue abandonada y dejada para desmoronarse en el desierto. Su nombre fue cincelado de los monumentos y eliminado de los registros oficiales, en un intento de hacer parecer como si su reinado nunca hubiera sucedido. Pero las medidas más severas se reservaron para el entierro y la existencia póstuma de Ajenatón. Aunque incluso éstas surgieron del amor más que del miedo. Imagina a los sacerdotes que prepararon su tumba, comprendiendo con el corazón pesado que este faraón enfrentaría desafíos únicos en el más allá que ninguna protección convencional podría abordar. Los dioses tradicionales a quienes había desafiado no solo ignorarían su presencia en el Duat, sino que, como miembros de la familia decepcionados, podrían apartarse de ofrecer su orientación y protección habituales. Imagina a estos sacerdotes dedicados trabajando a la luz de las velas, su preocupación tan tierna como la de los padres que preparan una protección extra para un niño que se embarca en un viaje difícil, sabiendo que deben crear algo sin precedentes para asegurar su paso seguro por reinos que ya no lo recibirían con su calidez acostumbrada. Las medidas protectoras ideadas para el entierro de Ajenatón fueron sin precedentes en su complejidad y alcance. Las fórmulas protectoras estándar fueron modificadas para abordar amenazas divinas específicas. Se crearon nuevos hechizos que nunca habían aparecido en ninguna tumba anterior. Lo más notable es que los sacerdotes parecen haber desarrollado medidas protectoras que operaban fuera del sistema mágico egipcio tradicional, recurriendo a tradiciones espirituales de otras culturas que podrían ser inmunes a la ira de las deidades egipcias ofendidas. Algunas de estas innovaciones protectoras eran tan radicales que ellas mismas se convirtieron en fuentes de controversia entre el sacerdocio. Al crear nuevas formas de protección mágica, ¿no estaban siguiendo los pasos de Akenatón desafiando la autoridad espiritual establecida? El mero acto de proteger al faraón hereje requería innovaciones que desafiaban los límites de la práctica religiosa aceptable. El mero acto de proteger al faraón hereje requería innovaciones que desafiaban los límites de la práctica religiosa aceptable. Los preparativos de la tumba adquirieron una cualidad casi desesperada, mientras los sacerdotes trabajaban para idear protecciones contra amenazas que apenas podían imaginar. ¿Cómo proteger un alma de dioses que poseen el poder de reescribir las leyes fundamentales de la existencia espiritual? ¿Cómo garantizar un pasaje seguro a través de un reino del más allá gobernado por las mismas entidades que su faraón había declarado falsas? Su solución fue tan brillante como peligrosa.
crearon un sistema de protección paralelo que operaba independientemente de la magia egipcia tradicional, extrayendo poder de fuentes a las que los dioses ofendidos no podían acceder o controlar fácilmente. Esta innovación resultaría ser profética, estableciendo principios que más tarde se aplicarían para proteger no solo a faraones individuales, sino a comunidades enteras de creyentes que se hallaban amenazadas por fuerzas que trascendían la comprensión convencional. El destino póstumo de Akenatón permaneció incierto durante siglos después de su muerte. A diferencia de otros faraones cuyo viaje exitoso al más allá fue confirmado a través de varios signos y presagios, no existían indicaciones claras de que el faraón hereje hubiera alcanzado el estatus divino. Algunos interpretaron este silencio como prueba de que sus enemigos habían logrado destruir su alma. Otros creían que las medidas de protección extraordinarias habían funcionado tan bien que ni siquiera las fuerzas sobrenaturales beneficiosas podían detectar su presencia en el reino espiritual. El misterio del destino final de Akenatón atormentaría el pensamiento religioso egipcio durante generaciones. Su caso demostró que la protección individual, por muy sofisticada que fuera, podía resultar insuficiente ante ciertos tipos de amenazas existenciales. Esta comprensión impulsaría el desarrollo de un enfoque completamente nuevo de defensa espiritual, que reconocía las limitaciones de proteger a los faraones de manera aislada, y buscaba en su lugar crear sistemas colectivos de protección espiritual. Esta comprensión impulsaría el desarrollo de un enfoque completamente nuevo de defensa espiritual, que reconocía las limitaciones de proteger a los faraones de manera aislada, y buscaba en su lugar crear sistemas colectivos de protección espiritual. Sus seguidores enfrentaban peligros aún mayores que el propio Akenatón, ya que carecían de la autoridad divina de la oficina faraónica que proporcionaba al menos cierta protección contra la represalia sobrenatural. Su situación requeriría enfoques innovadores de defensa espiritual que fueran más allá de la protección individual para abrazar sistemas de seguridad mágica basados en la comunidad. Fue esta necesidad de proteger a comunidades vulnerables de creyentes lo que impulsaría la siguiente gran innovación en la magia protectora egipcia: el desarrollo de escudos espirituales colectivos que pudieran defender a grupos enteros contra amenazas sobrenaturales que ningún individuo, por poderoso que fuera, podría enfrentar solo. Los seguidores de Akenatón enfrentaban peligros aún mayores que su propio líder, pues carecían de las protecciones divinas que acompañaban el cargo faraónico, pero seguían siendo vulnerables a los mismos enemigos sobrenaturales que habían atacado a su líder revolucionario. Su difícil situación obligaría a los practicantes espirituales egipcios a desarrollar formas completamente nuevas de protección mágica, yendo más allá de las salvaguardas individuales para crear escudos colectivos que pudieran defender a comunidades enteras contra la retribución divina. Imaginen, si es posible, a un pequeño grupo de los seguidores más devotos de Akenatón reuniéndose en secreto tras la muerte de su faraón, sus rostros iluminados por la luz vacilante de una única lámpara de aceite en una cámara oculta bajo Amarna. No eran sacerdotes poderosos ni nobles acaudalados, sino gente común, escribas, artesanos, sirvientes, que habían sido convencidos por la visión de Akenatón de una relación más simple y directa con lo divino. Se encontraban en una posición imposible. Los dioses tradicionales, restaurados a la prominencia bajo Tutankamón, los veían como cómplices en la rebelión espiritual de Akenatón. Sin embargo, habían invertido toda su vida espiritual en la devoción a Atón, y no podían simplemente abandonar sus creencias, sin sentir que traicionaban sus convicciones más profundas. Los dioses tradicionales, restaurados en su prominencia bajo Tutankamón, los consideraban cómplices de la rebelión espiritual de Akenatón. Sin embargo, habían invertido toda su vida espiritual en la devoción a Atón, y no podían simplemente abandonar sus creencias, sin sentir que estaban traicionando sus convicciones más profundas. Estaban atrapados entre enemigos divinos que buscaban su destrucción, y un camino espiritual que no ofrecía medios claros de protección. Imagina a estos fieles seguidores intentando practicar su religión prohibida en las sombras de la sociedad egipcia tradicional. No podían construir templos a Atón, pues tales estructuras serían inmediatamente identificadas y destruidas. No podían rezar abiertamente a su deidad elegida, pues tales oraciones los marcarían como enemigos del orden religioso restaurado. No podían ni siquiera pronunciar el nombre de su faraón en voz alta, pues había sido oficialmente borrado de todos los registros, y su mención era tratada como un acto de sedición. Sin embargo, descubrieron algo extraordinario en su persecución compartida. El mismo aislamiento que los hacía vulnerables como individuos creaba nuevas posibilidades de protección espiritual colectiva. Cuando se reunían en secreto para adorar,
Su fe combinada generaba una forma de energía espiritual cualitativamente diferente a la devoción individual. Su compromiso compartido con la verdad prohibida creaba una especie de resonancia mágica que parecía protegerlos de la detección sobrenatural. Los sacerdotes que observaban este fenómeno quedaron inicialmente desconcertados. La magia egipcia tradicional se basaba en el principio de que el poder espiritual fluía de la autoridad divina a través de canales debidamente consagrados. Los faraones poseían tal autoridad por virtud de su oficio divino. Los sacerdotes la obtenían mediante la iniciación en misterios sagrados. Pero estos humildes seguidores de Atón no tenían tales credenciales, y sin embargo generaban efectos protectores que rivalizaban con cualquier cosa lograda mediante la práctica mágica convencional. El secreto radicaba en la naturaleza misma de la experiencia espiritual colectiva. Cuando los individuos se unían con un propósito común y creencia compartida, creaban algo que era mayor que la suma de sus capacidades espirituales individuales. Su conciencia combinada se convertía en una especie de alma grupal que podía acceder a recursos espirituales inaccesibles para cualquier miembro individual, actuando en solitario. Esta entidad espiritual colectiva, formada por la unión de creyentes devotos, poseía su propia forma de autoridad mágica que operaba independientemente de las jerarquías religiosas tradicionales. No podía ser detectada fácilmente por fuerzas sobrenaturales hostiles, porque no operaba según los patrones familiares que éstas estaban diseñadas para monitorear. Era como una nueva forma de vida espiritual que había evolucionado en respuesta a presiones selectivas, sin precedentes. Imagina una reunión de estos creyentes en secreto, con las manos entrelazadas formando un círculo mientras realizaban sus oraciones prohibidas al Atón. Mientras sus voces individuales se fusionaban en un canto unificado, algo extraordinario ocurría. La energía espiritual que generaban comenzaba a formar patrones visibles en el aire a su alrededor. Formas geométricas de luz que pulsaban al ritmo de sus latidos colectivos. Estos no eran alucinaciones ni fantasías, sino manifestaciones reales del alma grupal que habían creado a través de su devoción compartida. El poder protector de esta entidad espiritual colectiva se extendía mucho más allá de lo que cualquier miembro individual podía lograr por sí solo. Cuando uno de los suyos era amenazado por enemigos sobrenaturales, el alma grupal podía extender su protección para escudarlo. Cuando necesitaban orientación para navegar el peligroso paisaje espiritual del Egipto posterior a Akenatón, su conciencia combinada podía acceder a formas de sabiduría divina que la oración individual no podía alcanzar. Pero quizás lo más notable era que esta protección colectiva operaba a través de principios de sacrificio mutuo y vulnerabilidad compartida. Cada miembro del grupo se convertía en protector y protegido a la vez, ofreciendo su fuerza espiritual individual para proteger a sus compañeros mientras simultáneamente se nutría del poder colectivo del grupo para su propia defensa. Esto creaba una forma de interdependencia espiritual sin precedentes en la práctica religiosa egipcia tradicional. El desarrollo de estos métodos de protección colectiva requería innovaciones en técnicas mágicas, que desafiaban suposiciones fundamentales sobre el funcionamiento del poder espiritual. La magia egipcia tradicional era jerárquica, fluyendo de dioses a faraones, a sacerdotes y al pueblo común en una cadena de autoridad claramente definida. Pero los escudos colectivos creados por los seguidores de Akenatón funcionaban a través de redes horizontales de apoyo mutuo que evitaban por completo las jerarquías espirituales convencionales. Las técnicas que desarrollaron eran necesariamente sutiles y fácilmente ocultables. No podían realizar rituales elaborados, ni crear artefactos mágicos permanentes que pudieran ser descubiertos por las autoridades hostiles. En su lugar, aprendieron a tejer hechizos protectores en actividades cotidianas. Comidas compartidas que funcionaban como ceremonias de comunión, canciones de trabajo que contenían fórmulas sagradas, incluso simples gestos de saludo que activaban vínculos espirituales entre los miembros del grupo. Imagina a un artesano del grupo, tallando cuidadosamente lo que parece ser un simple recipiente de madera para el uso de su familia. Pero si supieras cómo observar, verías que los patrones de la veta que ha seguido trazan símbolos sagrados de protección, y que las proporciones del recipiente corresponden a relaciones numéricas, que el grupo ha descubierto, poseen significado espiritual. El recipiente cumple su propósito práctico, mientras simultáneamente funciona como un foco de energía mágica colectiva. Sus hogares se convirtieron en templos en miniatura, con objetos domésticos dispuestos según patrones que creaban geometrías sagradas invisibles a la observación casual. Sus rutinas diarias incluían ciclos de oración que mantenían viva la conexión espiritual entre los miembros del grupo, aun cuando los separaba la distancia.
Sus conversaciones empleaban un lenguaje cifrado que les permitía intercambiar enseñanzas religiosas mientras aparentaban discutir asuntos cotidianos. La protección que generaron mediante estos métodos resultó notablemente efectiva. Los registros históricos sugieren que las comunidades de adoradores secretos de Atón sobrevivieron durante décadas o incluso siglos después de la muerte de Akenatón, manteniendo su fe prohibida a través de períodos de intensa persecución. Algunos eruditos creen que rastros de sus técnicas colectivas de protección influyeron en movimientos religiosos posteriores en todo el mundo mediterráneo. Pero las mayores amenazas para estas primeras comunidades no provenían de las autoridades humanas, que podían ser burladas mediante el sigilo y una planificación cuidadosa, sino de las fuerzas sobrenaturales que originalmente se habían opuesto a la revolución de Akenatón. Los dioses tradicionales de Egipto no se limitaron a olvidar a los seguidores del faraón hereje. Los perseguían activamente, buscando eliminar todo rastro de la rebelión espiritual que había desafiado su autoridad. Sin embargo, las mayores amenazas provenían de aquellos que nunca habían perdonado la rebelión espiritual de Akenatón, y ahora dirigían su atención a eliminar a sus seguidores dispersos. Estos enemigos operaban con precisión metódica, buscando no solo destruir a los creyentes individuales, sino borrar toda evidencia de que el culto de Atón hubiera existido alguna vez. Su campaña de destrucción sistemática pondría a prueba la resistencia de la protección espiritual colectiva de formas que sus creadores nunca habían imaginado. Imaginen, si es posible, encontrarse de pie en las sombras de una noche sin luna, contemplando cómo figuras sombrías se desplazan sistemáticamente entre las ruinas abandonadas de Amarna. No son saqueadores comunes en busca de oro y artefactos valiosos. Son agentes de una misión mucho más siniestra, armados con herramientas diseñadas no para robar tesoros, sino para borrar la memoria misma. Imaginen a estos visitantes nocturnos examinando cuidadosamente cada superficie inscrita en las ruinas, sus antorchas proyectando sombras danzantes sobre paredes que una vez proclamaron la visión revolucionaria de Akenatón. Donde hayan referencias a Atón, las borran meticulosamente con cinceles. Donde descubren imágenes del faraón hereje, las desfiguran con precisión sistemática. Donde encuentran textos que exaltan la supremacía única del dios Sol, los cubren con inscripciones que honran a las deidades tradicionales. Pero esto era más que simple vandalismo o censura política. Los antiguos egipcios entendían que las palabras escritas y las imágenes talladas poseían su propia realidad espiritual. Borrar un nombre era atacar la existencia misma de la persona que representaba. Desfigurar un texto religioso era debilitar las fuerzas espirituales que invocaba. Estos revisores nocturnos estaban comprometidos en una guerra mágica, utilizando la edición y la revisión como armas para atacar la existencia póstuma de sus enemigos. El alcance de esta eliminación sistemática era asombroso en su ambición. Los registros oficiales fueron alterados para hacer parecer que el reinado de Akenatón nunca había ocurrido. Los nombres de sus sucesores fueron modificados para eliminar cualquier conexión con su linaje. Las evidencias arqueológicas sugieren que archivos enteros de documentos reales fueron destruidos o editados para eliminar referencias al período de Amarna. Consideren las implicaciones de una campaña tan exhaustiva de revisión histórica. No era simplemente un intento de castigar a herejes individuales o suprimir ideas peligrosas. Era un esfuerzo por remodelar retroactivamente la realidad misma, para crear una versión de la historia egipcia en la que la revolución religiosa jamás hubiera ocurrido. Los perpetradores entendían que la memoria y la historia no eran registros pasivos de eventos pasados, sino fuerzas activas que continuaban influyendo en el presente. Las técnicas que emplearon iban mucho más allá de la destrucción física de registros y monumentos. Se embarcaron en lo que podríamos llamar una guerra temporal, atacando el pasado para controlar el futuro. Al eliminar sistemáticamente todos los rastros de la revolución de Akenatón, buscaban evitar que las generaciones futuras siquiera llegaran a saber que tales alternativas a la religión tradicional habían existido alguna vez. Imaginen a un escriba maestro trabajando a la luz de una lámpara en el scriptorium de un templo, copiando meticulosamente un texto histórico antiguo en un papiro nuevo. Pero mientras trabaja, hace cambios sutiles, omitiendo aquí el nombre de un faraón, alterando una fecha allá, insertando nuevos pasajes que apoyan la doctrina religiosa ortodoxa. Para los lectores casuales, su copia parece ser una reproducción fiel del original. Solo los eruditos más cuidadosos podrían notar las modificaciones que transforman la historia revolucionaria en una narrativa convencional. Esta campaña sistemática de revisión histórica no fue obra de una sola organización, ni se realizó durante un periodo de tiempo específico. Por el contrario,
Parece haber sido ejecutada durante décadas o incluso siglos por múltiples grupos que trabajaban independientemente hacia el mismo objetivo. Sacerdotes leales a los dioses tradicionales eliminaban referencias a Atón de los archivos de los templos. Escribas reales eliminaban menciones de Akenatón de las crónicas oficiales. Incluso ciudadanos privados, motivados por la ortodoxia religiosa o la precaución política, destruían documentos personales que pudieran conectarlos con el período herético. La dimensión sobrenatural de esta campaña de eliminación era particularmente insidiosa. Los dioses tradicionales, según la creencia egipcia, poseían su propia agencia y podían inspirar a sus seguidores a tomar acciones que sirvieran a propósitos divinos. La naturaleza sistemática del esfuerzo de eliminación sugiere que pudo haber sido guiado por una inteligencia sobrenatural que comprendía los mecanismos espirituales de la memoria y la identidad, de maneras que trascendían el conocimiento humano ordinario. El ataque contra los seguidores de Akenatón fue parte de esta campaña más amplia. Como los últimos vínculos vivos del período herético, representaban una forma de evidencia que ninguna revisión textual podría eliminar. Sus recuerdos, sus historias, su devoción continua a verdades prohibidas. Estos eran los últimos obstáculos para el borrado completo de la revolución de Amarna. Pero los ataques contra los creyentes supervivientes iban más allá de la simple persecución o ejecución. Las evidencias sugieren que fueron sometidos a formas de guerra espiritual, diseñadas para destruir no solo sus cuerpos, sino también sus almas. Textos antiguos insinúan campañas de maldiciones que apuntaban a la misma identidad de los adoradores de Atón, intentando borrar sus nombres de los registros cósmicos que determinaban su destino póstumo. Imagina una reunión secreta de sacerdotes tradicionalistas, realizando rituales elaborados, diseñados para cortar las conexiones espirituales que unían a los seguidores de Akenatón con su dios prohibido. Estas ceremonias combinaban elementos de magia de atadura, borrado de identidad y exilio espiritual, creando una forma de cuarentena teológica que aislaría las almas heréticas de cualquier fuente de protección o guía divina. La naturaleza sofisticada de estos ataques requería respuestas defensivas igualmente sofisticadas por parte de las comunidades afectadas. Los métodos colectivos de protección que habían desarrollado para la persecución ordinaria resultaron insuficientes contra enemigos que comprendían los principios más profundos de la existencia espiritual. Necesitaban innovaciones que pudieran operar al nivel de la realidad espiritual fundamental, protegiendo no solo su seguridad física o aceptación social, sino también la integridad misma de sus almas. Su respuesta representaría uno de los desarrollos más notables en la historia de la práctica mágica: la creación de tecnologías espirituales, capaces de preservar la identidad individual y comunitaria, contra ataques que operaban al nivel de la ley cósmica misma. Estas innovaciones influirían en la práctica espiritual en todo el mundo antiguo, y establecerían principios que continúan operando en diversas formas hasta hoy. Pero el desafío inmediato que enfrentaban los seguidores de Akenatón era sobrevivir a enemigos que poseían recursos que parecían trascender las capacidades humanas normales. Su lucha pondría a prueba los límites de la protección espiritual colectiva e impulsaría el desarrollo de técnicas defensivas que iban más allá de la magia convencional, adentrándose en territorios que pocos practicantes anteriores habían explorado jamás. Algunas protecciones trascendían completamente el ámbito de la política humana y el conflicto religioso, operando según principios que conectaban a los guardianes espirituales de Egipto con fuerzas cósmicas que habían existido desde la fundación del mundo mismo. Estos eran los guardianes invisibles cuya protección se extendía más allá de cualquier faraón o dinastía, más allá de cualquier sistema religioso o disputa teológica, hacia la arquitectura espiritual fundamental que sostuvo la civilización egipcia a través de milenios de cambio y desafío. Imagina, si puedes, estar de pie en la oscuridad antes del amanecer en el borde del desierto egipcio, donde las arenas se encuentran con el fértil valle del Nilo. Cuando los primeros rayos de sol comienzan a pintar el horizonte oriental, podrías sentir algo que no tiene nada que ver con la transición ordinaria de la noche al día. Hay una presencia aquí, antigua y vigilante, que ha mantenido su vigilia desde que se coronó al primer faraón, y continuará mucho después de que la última pirámide se haya convertido en polvo. Esta no es la presencia de ningún dios o diosa en particular del panteón egipcio familiar. Es algo más fundamental. Una infraestructura espiritual que subyace y sostiene todas las formas más específicas de protección divina, que ya hemos examinado. Imagínalo como una vasta red de guardianes invisibles, cada uno encargado de mantener algún aspecto esencial del orden cósmico que hace posible la vida civilizada.
Estos guardianes operan según principios que trascienden las creencias o prácticas de cualquier tradición religiosa específica. No les importa si los egipcios adoran a Ra o a Atón, si siguen costumbres funerarias tradicionales o innovaciones revolucionarias, si apoyan a un faraón u otro. Su enfoque está en mantener las condiciones espirituales fundamentales que permiten que la conciencia humana exista y florezca en armonía con la ley cósmica. Considera la complejidad de mantener tal sistema a lo largo de miles de años de cambio cultural y evolución religiosa. Las civilizaciones humanas surgen y caen. Las ideas religiosas emergen y desaparecen. Los gobernantes individuales viven y mueren. Pero a través de todos estos cambios superficiales, los principios espirituales más profundos deben permanecer constantes. Los guardianes invisibles son los custodios de estos principios perdurables, los mantenedores de la infraestructura cósmica que opera por debajo del nivel de la conciencia ordinaria. Imagina a uno de estos guardianes como podría aparecer a alguien dotado de visión espiritual. No como una figura humana o un animal familiar, sino como un patrón de energía viva que encarna algún principio esencial del orden cósmico. Un guardián podría mantener la geografía espiritual que permite a las almas navegar en el más allá. Otro podría preservar las relaciones armónicas entre la conciencia divina y la humana. Otro aún podría sostener los patrones fundamentales de crecimiento y decadencia que gobiernan todos los procesos naturales. Estas entidades no intervienen en los asuntos humanos de manera tan dramática como los dioses mitológicos. En cambio, actúan a través de influencias sutiles que orientan los acontecimientos hacia resultados que sirven a la mayor armonía cósmica. Pueden inspirar a un sacerdote específico para que desarrolle una nueva fórmula protectora, guiar a un arqueólogo hacia el descubrimiento de conocimientos ocultos durante siglos, o influir en los sueños de un faraón para prepararlo ante los desafíos venideros. La protección que proporcionan opera en múltiples niveles simultáneamente. En el nivel más básico, mantienen la estabilidad espiritual que permite que la existencia física continúe según leyes predecibles. Sin su vigilancia constante, las fuerzas de la entropía y la disolución rápidamente aplastarían los delicados patrones de organización que posibilitan la vida. Sin embargo, su protección trasciende la mera preservación física para abarcar el reino de la conciencia misma. Guardan los caminos que permiten que la conciencia individual se conecte con principios universales. Mantienen las plantillas espirituales que preservan cualidades humanas esenciales a través de generaciones. Protegen los repositorios de sabiduría que permiten que cada civilización construya sobre los logros de sus predecesores. Imagina al guardián invisible que vigila la preservación del conocimiento, asegurando que las enseñanzas esenciales se transmitan a través de los canales apropiados, incluso cuando las instituciones superficiales que normalmente los preservan están amenazadas o destruidas. Cuando las bibliotecas arden y los templos se desmoronan, este guardián inspira a ciertos individuos a memorizar textos cruciales. Cuando las convulsiones políticas amenazan con interrumpir las líneas de enseñanza tradicionales, dirige el conocimiento hacia nuevos custodios, que pueden preservarlo hasta que las condiciones mejoren. Otro guardián mantiene los lazos espirituales que conectan a las generaciones pasadas, presentes y futuras de la humanidad. Se asegura de que la sabiduría alcanzada por los antiguos sabios permanezca accesible para sus descendientes, que el progreso espiritual de civilizaciones anteriores no se pierda en las generaciones posteriores, y que cada nueva era pueda edificarse sobre los logros del pasado, en lugar de simplemente repetirlos. Los métodos que estos guardianes utilizan para proporcionar protección son tan diversos como los aspectos de la existencia que supervisan. Algunos trabajan a través de lo que podríamos llamar efectos de campo espiritual, manteniendo patrones de energía invisibles que influyen en la probabilidad de varios resultados. Otros operan a través del medio de la conciencia misma, inspirando ideas e intuiciones que guían a los individuos hacia elecciones beneficiosas. Otros actúan a través de lo que las culturas tradicionales denominaban destino, garantizando que ciertos encuentros y oportunidades se produzcan en los momentos precisos. Su protección no se limita a los seres humanos, sino que se extiende a todas las formas de vida y conciencia que participan en el orden cósmico que mantienen. Protegen la esencia espiritual de los lugares sagrados, asegurando que ciertos emplazamientos permanezcan propicios para la práctica espiritual y la comunicación divina. Protegen la integridad de los sistemas naturales, manteniendo los delicados equilibrios que permiten que los ecosistemas funcionen armoniosamente. Incluso preservan los patrones esenciales de entidades no físicas, asegurando que las influencias espirituales beneficiosas permanezcan disponibles para aquellos que saben cómo acceder a ellas.
Los antiguos egipcios fueron una de las primeras civilizaciones humanas en desarrollar métodos sistemáticos para cooperar conscientemente con estos guardianes invisibles. Sus elaboradas prácticas religiosas y mágicas no estaban diseñadas simplemente para suplicar favores o protección a los dioses, sino para alinear la actividad humana con los principios cósmicos más profundos que estos guardianes mantenían. Cuando los sacerdotes egipcios desarrollaron fórmulas protectoras para las tumbas faraónicas, no estaban simplemente creando efectos mágicos aislados. Estaban participando en un vasto esfuerzo colaborativo entre inteligencias humanas y no humanas para mantener la infraestructura espiritual que hacía posible la civilización egipcia. Cada inscripción protectora, cada ritual cuidadosamente diseñado, cada tumba precisamente construida, era otra contribución a esta asociación continua. Imagina a un sumo sacerdote egipcio, realizando los rituales diarios del templo, que mantenían la conexión espiritual entre su faraón y el orden cósmico. Mientras pronuncia las antiguas fórmulas y realiza las ofrendas prescritas, no está simplemente ejecutando movimientos vacíos o intentando manipular fuerzas sobrenaturales para obtener un beneficio inmediato. Está participando en el mantenimiento de una maquinaria espiritual invisible que opera según principios más complejos y sofisticados que cualquier cosa lograda por la tecnología humana. La efectividad de la magia protectora egipcia derivaba en gran medida de su alineación con estos principios cósmicos más profundos. Los guardianes invisibles podían amplificar y sostener efectos mágicos que servían a la mayor armonía, mientras se oponían o neutralizaban aquellos que amenazaban la estabilidad cósmica. Por esta razón, ciertas fórmulas protectoras permanecieron efectivas durante milenios, mientras que otras fallaban casi de inmediato. No por diferencias en la técnica mágica, sino por su relación con la infraestructura espiritual fundamental que los guardianes mantenían. Pero la protección más poderosa que estos guardianes invisibles podían proporcionar no era ninguna medida defensiva específica o fórmula mágica. Era algo mucho más sutil y fundamental. La preservación de la arquitectura espiritual misma que hacía posible todas las formas de protección. Esta arquitectura no estaba construida de piedra o metal, sino de la conciencia misma, cristalizada en patrones que podían perdurar a lo largo de milenios. Pero la protección más poderosa no estaba incrustada en fórmulas mágicas o guardianes espirituales, sino en la propia arquitectura física que albergaba estas prácticas sagradas. Para comprender la máxima sofisticación de la tecnología protectora egipcia, debemos examinar los monumentos que servían como la última línea de defensa contra fuerzas que podían amenazar no solo a los faraones individuales o tradiciones religiosas específicas, sino los principios espirituales fundamentales que hacían posible la civilización egipcia. Imaginen, si pueden, estar de pie frente a la Gran Pirámide de Giza, tal como aparecería en el momento de su terminación hace más de 4500 años. La estructura entera brilla como una joya bajo el sol del desierto. Sus piedras de revestimiento de caliza pulida encajadas con tal precisión que no se puede introducir ni siquiera el filo de una navaja entre ellas. En su cúspide, un piramidión dorado captura y enfoca los rayos del sol, enviando brillantes haces de luz a través del desierto circundante. Pero lo que están viendo es solo el aspecto más superficial de un proyecto de construcción, que representa uno de los intentos más sofisticados en la historia humana de codificar principios espirituales en forma física. Cada dimensión de este monumento, cada ángulo y proporción, cada cámara oculta y pasaje calculado con precisión, ha sido diseñado según relaciones matemáticas que conectan la arquitectura terrenal con armonías cósmicas que la mayoría de los seres humanos ni siquiera pueden percibir. Imaginen a los maestros constructores que diseñaron esta estructura, trabajando con un conocimiento que combinaba la comprensión más avanzada de matemáticas, astronomía e ingeniería de su época, con ideas espirituales que habían sido preservadas a través de incontables generaciones de entrenamiento sacerdotal. Estos no eran simples arquitectos o supervisores de construcción, sino iniciados en misterios que revelaban las relaciones más profundas entre la materia y la conciencia, entre la existencia terrenal y la ley cósmica. La pirámide no era simplemente una tumba o un monumento al poder real. Era una máquina, una tecnología espiritual diseñada para operar según principios que trascendían las leyes ordinarias de la física. Su estructura interna creaba cámaras resonantes que podían amplificar y enfocar energías espirituales con la misma precisión con la que un láser moderno enfoca la luz. Su geometría externa establecía relaciones armónicas con movimientos celestiales que permanecían matemáticamente perfectos a lo largo de miles de años. Consideren la increíble precisión requerida para lograr tales efectos.
La base de la Gran Pirámide está nivelada a menos de 2,5 centímetros en toda su anchura de 230 metros. Su orientación se alinea con los puntos cardinales dentro de 1,20 de grado. La proporción de su altura con su perímetro base es exactamente igual a la proporción del radio de un círculo con su circunferencia. Estas no son las tolerancias de la tecnología de construcción antigua, sino la precisión de la ingeniería avanzada, que requería conocimientos y técnicas que los arqueólogos aún están tratando de comprender. Pero el aspecto más notable del diseño de la pirámide era su ingeniería temporal, su capacidad para mantener sus funciones esenciales a lo largo de miles de años de interferencia natural y humana. Los constructores entendieron que su construcción enfrentaría terremotos, tormentas de arena, saqueadores de tumbas y un eventual colapso político, pero aún así la diseñaron para continuar operando efectivamente a pesar de todos estos desafíos. Imaginen las cámaras ocultas dentro de la pirámide, espacios que fueron sellados durante su construcción y permanecieron intactos durante milenios. Estos no eran áreas de almacenamiento o cámaras funerarias en ningún sentido convencional, sino cavidades resonantes diseñadas para mantener frecuencias vibracionales específicas que preservarían la efectividad espiritual de toda la estructura. Como diapasones integrados en la propia arquitectura, continuaban generando armónicos protectores mucho después de que los constructores originales se hubieran convertido en leyenda. Los pasajes internos de la pirámide creaban un mandala tridimensional, una geometría sagrada que guiaba la energía espiritual a través de senderos cuidadosamente calculados. Los iniciados que tenían autorización para entrar en estos pasajes experimentarían una transformación de la conciencia que los preparaba para la comunión directa con los principios cósmicos que la estructura encarnaba. El viaje a través de la pirámide era en sí mismo una forma de iniciación, cada cámara representando una etapa diferente del desarrollo espiritual. Las relaciones matemáticas incorporadas en el diseño de la pirámide codificaban conocimientos avanzados de astronomía, geografía y física que la ciencia convencional no redescubriría hasta miles de años después. Las dimensiones de la estructura incorporaban mediciones precisas del radio polar de la Tierra, la unidad astronómica que mide la distancia de la Tierra al Sol, y el ciclo de precesión que gobierna la lenta rotación del eje terrestre a lo largo de un período de 26.000 años. Pero estas constantes matemáticas no estaban simplemente codificadas para preservar el conocimiento científico. Servían como parámetros de sintonización que mantenían la relación armónica de la pirámide con los ciclos cósmicos y los movimientos celestiales. Mientras la Tierra rotaba y orbitaba alrededor del Sol, mientras el sistema solar se movía a través de la galaxia, mientras ciclos cósmicos más grandes se desplegaban a lo largo de milenios, la pirámide permanecía precisamente calibrada para recibir y transmitir energías espirituales que conectaban la existencia terrenal con principios universales. Imagina la pirámide durante las horas de la noche, cuando su apariencia externa sugería nada más que un montón masivo de bloques de piedra. Pero para aquellos con visión espiritual, la estructura habría aparecido como un faro de energía organizada, sus cámaras internas resplandeciendo con armónicos, que se extendían más allá del espectro visible. El monumento estaba más activo durante las horas de oscuridad, cuando la radiación solar no interfería con las energías sutiles para las que fue diseñado procesar. La función protectora de la pirámide operaba simultáneamente en múltiples niveles. En el nivel más básico, servía como ancla física para la conciencia del faraón, asegurando que su esencia espiritual permaneciera conectada al mundo material, incluso mientras su alma viajaba a través del más allá. La precisión matemática de la estructura creaba una especie de sistema GPS cósmico que permitiría que su Ka navegara de vuelta a su base terrenal sin importar cuán lejos viajara en otras dimensiones. Pero la protección de la pirámide se extendía mucho más allá de cualquier faraón individual, para abarcar toda la infraestructura espiritual de la civilización egipcia. Funcionaba como una especie de estación de retransmisión cósmica, recibiendo transmisiones espirituales de niveles superiores de organización cósmica y retransmitiéndolas en formas que pudieran ser recibidas y utilizadas por la conciencia humana. Los sacerdotes que servían en el complejo de la pirámide no estaban simplemente realizando ceremonias religiosas, sino manteniendo una red de comunicación que conectaba la Tierra con niveles galácticos y universales de inteligencia. La construcción de un monumento semejante requería recursos y coordinación que desafiaban los límites de la civilización antigua. Imagina la logística involucrada en extraer, transportar y posicionar con precisión más de 2 millones de bloques de piedra, algunos pesando hasta 15 toneladas métricas, utilizando solo las herramientas y técnicas disponibles en el mundo antiguo.
El proyecto requería no solo enormes fuerzas laborales, sino un conocimiento sofisticado de ciencia de materiales, ingeniería hidráulica y medición de precisión que rivalizaba con cualquier cosa lograda por la tecnología moderna. Sin embargo, los constructores antiguos lograron esta tremenda hazaña de ingeniería y tecnología espiritual utilizando métodos que siguen siendo en gran medida misteriosos para los arqueólogos contemporáneos. Algunos investigadores sugieren que poseían conocimientos de manipulación de energía que les permitían reducir el peso efectivo de los masivos bloques de piedra durante su transporte y colocación. Otros proponen que tenían acceso a matemáticas y astronomía avanzadas que les permitían diseñar sus monumentos con una precisión que sería difícil de lograr, incluso con diseño asistido por computadora moderna. Pero incluso la Gran Pirámide, con toda su sofisticada tecnología espiritual y precisión matemática, no podía protegerse contra la única fuerza que en última instancia amenaza todos los proyectos de construcción física, sin importar cuán cuidadosamente diseñados o precisamente diseñados estén. Esta era la implacable erosión del tiempo mismo, que eventualmente pondría a prueba los límites de la arquitectura protectora más avanzada jamás concebida por la civilización humana. Sin embargo, ni siquiera las pirámides podían protegerse contra la única fuerza que había demostrado ser más destructiva que cualquier saqueador de tumbas, más implacable que cualquier enemigo sobrenatural, más persistente que cualquier campaña de borrado histórico. Y aquí, querido amigo, yace el secreto más profundo de todos, uno que conecta a estos antiguos guardianes directamente con tu propia vida, de maneras que jamás habrías imaginado. Este era el tiempo mismo, no meramente el paso de años o siglos, sino la fuerza fundamental de disolución temporal que amenazaba con reducir todos los logros humanos a polvo olvidado, a menos que se resistiera activamente, a través de las formas más sofisticadas de preservación espiritual jamás concebidas por la sabiduría faraónica. Imagina, si puedes, estar de pie en la tranquila quietud del desierto junto a la Gran Pirámide, mientras el sol se pone suavemente en el año 2024, más de 4500 años después de su construcción. El brillante revestimiento de piedra caliza blanca que alguna vez la hizo brillar como una joya hace mucho que ha sido despojado, no por destrucción, sino porque constructores posteriores admiraban tanto sus perfectas piedras que las tomaron cuidadosamente para sus propios proyectos preciados. El piramidión dorado que alguna vez coronó su ápice ha desaparecido en la niebla de la historia, como una joya de la corona transmitida a través de generaciones que ya no podemos rastrear. El clima y los terremotos han desplazado sus enormes bloques, creando brechas e irregularidades que podrían haber sorprendido a sus arquitectos originales, pero de alguna manera estos cambios le han dado al monumento una dignidad suave y desgastada, como el rostro de un anciano querido marcado por el tiempo, pero que aún irradia sabiduría y fortaleza interior. Sin embargo, algo extraordinario ha sobrevivido a este proceso de deterioro físico. Aunque la apariencia externa de la pirámide ha sido transformada por el tiempo y la intervención humana, su función espiritual esencial continúa operando. Las relaciones armónicas integradas en sus proporciones matemáticas permanecen intactas. Las cámaras resonantes dentro de su estructura aún generan las frecuencias que fueron diseñadas para mantener. Las alineaciones cósmicas que la conectan con los movimientos celestiales continúan operando con la precisión que sus constructores pretendían. Imagina la conciencia de un antiguo faraón, encarnada en su Ka, regresando como un viajero que vuelve a casa tras milenios de travesía por el más allá. El monumento físico que recuerda ha cambiado más allá del reconocimiento, sus superficies suavemente erosionadas como un libro querido cuyas páginas han sido pulidas por incontables manos cariñosas, sus pasajes internos parcialmente desplazados por el paciente trabajo del tiempo. Sin embargo, imagina su tranquila satisfacción al descubrir que la infraestructura espiritual que requiere para su navegación y sustento permanece completamente operativa, tan confiable y acogedora como el día en que su cuerpo fue enterrado por primera vez en sus cámaras. Como volver al hogar de la infancia que ha sido remodelado pero aún conserva la calidez y familiaridad que lo convierten verdaderamente en un hogar, el corazón esencial de su santuario late con el mismo ritmo constante que lo ha sostenido a través de las edades. Esta persistencia de la función esencial a pesar de la transformación superficial revela la suprema sofisticación de la ingeniería temporal egipcia. Los constructores de las pirámides entendieron que el tiempo opera según principios diferentes en diferentes niveles de la realidad. La materia física está sujeta a la entropía y la decadencia, pero los patrones espirituales y las relaciones armónicas pueden mantener su integridad a lo largo de escalas de tiempo geológicas
si se codifican adecuadamente en las estructuras apropiadas. La victoria de los faraones sobre el tiempo no se logró a través de la preservación de sus cuerpos físicos o monumentos, aunque estos fueron componentes importantes de su estrategia general. Más bien, se logró mediante la creación de patrones de información que pudieran sobrevivir a la destrucción de cualquier sustrato físico particular. Al igual que la información genética, que pasa de una generación a otra a pesar de la muerte de organismos individuales, los patrones esenciales de la conciencia faraónica se codificaron en formas que podían trascender las limitaciones de cualquier encarnación material específica. Considere las implicaciones de este enfoque de la inmortalidad. Los faraones no estaban intentando preservar sus personalidades mortales, sin cambios por toda la eternidad, como si la muerte fuera simplemente una interrupción molesta en la vida ordinaria. Más bien, estaban participando en un proceso de evolución consciente que transformaría su conciencia individual en algo mucho más estable y duradero de lo que jamás podría llegar a ser la conciencia biológica. Imagínese el alma del faraón descubriendo que el viaje a través de la muerte había revelado aspectos de la identidad que eran mucho más fundamentales que los rasgos de personalidad y los recuerdos que habían definido su existencia terrenal. Estos patrones más profundos de conciencia eran como ecuaciones matemáticas escritas en el lenguaje del espíritu, formulaciones abstractas que podían manifestarse en innumerables formas diferentes, mientras conservaban su estructura y significado esencial. Las tecnologías protectoras desarrolladas por los sacerdotes egipcios estaban diseñadas para salvaguardar estos patrones abstractos en lugar de preservar simplemente características físicas o psicológicas específicas. Los elaborados procedimientos de enterramiento, las tumbas construidas con precisión, los cuidadosamente formulados hechizos protectores. Todo esto servía para crear múltiples copias de respaldo de la información espiritual esencial del faraón, almacenadas en formatos que podían sobrevivir a casi cualquier amenaza concebible. Los sistemas de almacenamiento más sofisticados operaban mediante la transmisión cultural más que mediante la preservación física. Las historias contadas sobre grandes faraones, las representaciones artísticas de sus logros, los monumentos arquitectónicos que encarnaban su visión, todo esto se convirtió en recipientes para preservar aspectos de la conciencia real que podían ser accedidos y activados por generaciones futuras que aprendieran a leer correctamente los códigos simbólicos. Imagínese a un joven sacerdote miles de años después de la muerte de un faraón, estudiando las inscripciones jeroglíficas en una tumba antigua, mientras desentraña las fórmulas protectoras y medita sobre sus significados más profundos. Algo extraordinario sucede. Los patrones de conciencia que el faraón original codificó en esos textos comienzan a resonar dentro de la propia conciencia del sacerdote, no como intrusiones extrañas, sino como potenciales latentes dentro de su propia naturaleza espiritual, que son despertados por el contacto con la antigua sabiduría. Esto no es posesión ni canalización en ningún sentido burdo, sino una forma de herencia consciente que permite que aspectos esenciales de la sabiduría faraónica continúen operando a través de nuevos vehículos humanos a lo largo de vastos periodos de tiempo. El faraón logra una forma de inmortalidad no preservando su personalidad individual, sino contribuyendo a una corriente continua de evolución espiritual que trasciende cualquier periodo histórico o contexto cultural particular. La protección definitiva contra el tiempo no era ninguna medida defensiva específica, sino la creación de tradiciones de sabiduría que pudieran adaptarse y evolucionar mientras mantienen sus ideas esenciales a través de innumerables generaciones de transmisión. Los mayores logros de los faraones no fueron sus monumentos o tesoros, sino sus contribuciones a la comprensión colectiva de la humanidad sobre la conciencia, el desarrollo espiritual y los principios fundamentales que gobiernan la existencia en sus niveles más profundos. Imagínese la conciencia del faraón, ahora evolucionada mucho más allá de su forma terrenal original, observando la continua operación de los principios espirituales que ayudó a establecer. Desde su perspectiva expandida, el ascenso y caída de dinastías, la construcción y decadencia de monumentos, incluso la transformación de civilizaciones enteras, aparecen como fluctuaciones superficiales en un proceso más profundo de evolución cósmica, que opera según patrones demasiado vastos para la comprensión humana ordinaria. El faraón se ha convertido en parte de lo que podríamos llamar la infraestructura de sabiduría de la civilización humana, una red de entidades conscientes que trabajan tras bambalinas para guiar la evolución espiritual según principios que trascienden las preocupaciones inmediatas de cualquier cultura o periodo histórico particular. Esta es la victoria definitiva sobre el tiempo.
no la preservación de logros temporales, sino la participación en procesos eternos que operan más allá del alcance de la entropía y la disolución. Pero incluso esta perspectiva expandida revela que el viaje del faraón hacia la conciencia cósmica solo fue posible porque la base fue establecida por innumerables generaciones anteriores de practicantes espirituales que habían hecho sus propias contribuciones a la sabiduría colectiva de la humanidad. El triunfo individual del faraón sobre el tiempo fue en realidad una expresión de una victoria mucho más grande. El triunfo de la evolución consciente sobre las fuerzas de la entropía espiritual y el olvido. Al final, la mayor maldición no era ninguna amenaza sobrenatural ni castigo divino, sino algo mucho más sutil y penetrante. Algo que amenazaba no solo a faraones individuales o civilizaciones específicas, sino la capacidad fundamental de sabiduría y crecimiento espiritual que da sentido a la existencia humana. Ahora, mientras descansamos juntos en este refugio acogedor de la sabiduría ancestral, habiendo viajado desde las cámaras selladas del Valle de los Reyes hasta la arquitectura cósmica de las pirámides, has descubierto esa verdad profunda que se les escapó incluso a los faraones más poderosos de Egipto. La mayor maldición no era ninguna amenaza sobrenatural que pudiera conjurarse mediante protección mágica, ni ningún castigo divino que pudiera evitarse mediante la observancia religiosa apropiada, ni siquiera ninguna fuerza cósmica que pudiera resistirse mediante tecnología espiritual. La maldición más peligrosa de todas era algo mucho más suave y profundo. Algo que no operaba a través de intervenciones sobrenaturales dramáticas, sino a través de la erosión silenciosa de la memoria, como la arena cubriendo lentamente un hermoso jardín. Era la disolución gradual del significado que amenazaba con reducir todos los logros humanos a un silencio sin sentido. No a través de la violencia o la destrucción, sino simplemente a través del olvido pacífico que surge cuando las historias ya no se comparten alrededor de fuegos cálidos en noches tranquilas. Imagina, si puedes, un pueblo que alguna vez fue hogar de narradores maestros cuyos relatos contenían la sabiduría más profunda de sus antepasados. Imagina a estos narradores dotados reuniendo a sus comunidades alrededor de fuegos nocturnos, compartiendo historias que conectaban a cada generación con la experiencia y la comprensión acumuladas de todos los que les habían precedido. Estos no eran meros entretenimientos, sino repositorios vivos de conocimientos esenciales sobre cómo navegar los desafíos de la existencia con coraje, sabiduría y compasión. Pero gradualmente, casi imperceptiblemente, algo comenzó a cambiar. Quizás los narradores se ocuparon tanto con las demandas inmediatas de la supervivencia diaria, que tenían menos tiempo para su rol tradicional, como guardianes de la memoria. Quizás las generaciones más jóvenes se interesaron más por nuevas formas de entretenimiento, que requerían menos paciencia y atención de lo que exigían las historias antiguas. Quizás la comunidad enfrentaba crisis que parecían requerir soluciones prácticas más que sabiduría antigua. Cualesquiera que fueran las causas específicas, el resultado era el mismo. Las historias comenzaron a perderse en el olvido. Al principio solo se perdían detalles menores, los nombres de personajes secundarios, las ubicaciones específicas donde ocurrían los eventos, los matices morales sutiles que daban a los relatos su significado más profundo. Pero a medida que la erosión continuaba, narrativas enteras comenzaron a desaparecer de la memoria colectiva de la comunidad. Imagina al último de los narradores maestros, ya anciano y en gran parte ignorado, sentado solo junto a su fuego, mientras se da cuenta de que la sabiduría que porta morirá con él. Las historias que habían sostenido a su pueblo durante innumerables generaciones, los conocimientos que los habían guiado a través de tiempos de prueba y transformación, las conexiones con antepasados cuyas experiencias seguían siendo relevantes para los desafíos contemporáneos. Todo esto estaba a punto de desvanecerse en el silencio del olvido. Esta era la maldición que los antiguos egipcios temían por encima de todas las demás. No los castigos sobrenaturales dramáticos representados en la imaginación popular, sino la desaparición silenciosa del significado mismo. Comprendían que la muerte individual era natural y manejable, que las convulsiones políticas eran temporales y superables, que incluso la ira divina podía apaciguarse mediante el ritual apropiado y la corrección moral. Pero la pérdida de la memoria cultural, la erosión de las conexiones que vinculaban a cada generación con la sabiduría acumulada del pasado, esta era una forma de muerte que amenazaba no solo a los individuos, sino a civilizaciones enteras. Las elaboradas medidas protectoras que desarrollaron para sus faraones no estaban principalmente preocupadas por preservar cuerpos reales o salvaguardar tesoros materiales. Eran intentos de crear sistemas para preservar y transmitir conocimientos esenciales a través de los vastos periodos de tiempo.
que separan una era del desarrollo humano de otra. Los faraones servían como repositorios de los conocimientos más cruciales que su civilización había logrado, y su protección era fundamentalmente sobre garantizar que esta sabiduría permaneciera disponible para futuras generaciones que pudieran necesitarla. Imagina a los sacerdotes egipcios trabajando para codificar sus conocimientos más importantes de maneras que pudieran sobrevivir al colapso de su propia sociedad. Tallaban enseñanzas esenciales en tabletas de piedra que podrían perdurar durante milenios. Creaban representaciones artísticas que comunicarían ideas cruciales a espectadores que podrían no compartir su lenguaje o suposiciones culturales. Desarrollaron conocimientos matemáticos y astronómicos, en formas que permanecerían válidas independientemente de los cambios en la comprensión humana. Pero quizás lo más importante, crearon historias. Narrativas que codificaban su sabiduría más profunda en formas que los seres humanos instintivamente querrían preservar y compartir. Los relatos de faraones que viajan por el más allá, de dioses que intervienen en asuntos humanos, de protecciones mágicas que salvaguardan espacios sagrados. Estos no eran supersticiones primitivas, sino tecnologías educativas sofisticadas, diseñadas para garantizar que conocimientos esenciales se transmitieran a través de generaciones de cambio cultural. La maldición del olvido opera a través de mecanismos que son en gran parte invisibles para quienes los experimentan. A diferencia de las formas dramáticas de destrucción que se anuncian a sí mismas mediante signos obvios de daño, la erosión de la memoria procede silenciosa y gradualmente, hasta que lo perdido apenas puede recordarse lo suficiente para ser llorado. Cuando una comunidad se da cuenta de lo que ha olvidado, a menudo el conocimiento necesario para recuperar esos recuerdos también ha desaparecido. Sin embargo, al compartir esta antigua historia contigo esta noche, hemos sido testigos de la magia misma que rompe esta maldición. El acto simple y poderoso de recordar juntos. Piensa en cómo esta maldición se manifiesta en nuestro mundo actual. Vivimos rodeados de tecnologías de la información que nos dan un acceso sin precedentes al conocimiento registrado de la historia humana, pero a menudo nos cuesta mantener conexiones significativas con las tradiciones de sabiduría que sustentaban a nuestros antepasados. Podemos acceder instantáneamente a vastas bases de datos de información factual, pero frecuentemente carecemos de los marcos interpretativos que nos permitirían comprender qué significa esta información o cómo podría guiar nuestras elecciones. El problema no es la falta de datos, sino la falta de sabiduría. Ese tipo de comprensión profunda que surge de la experiencia vivida, integrada con el conocimiento heredado y refinada a través de generaciones de reflexión cuidadosa. Esta sabiduría no puede almacenarse en bases de datos ni transmitirse a través de redes de información, porque existe no como conocimiento abstracto, sino como patrones de conciencia, que deben cultivarse mediante la práctica directa y la relación personal con los portadores de la tradición viva. Imagina a un joven que crece en nuestro mundo moderno, rodeado de más información que cualquier generación anterior en la historia humana, pero sintiéndose profundamente desconectado de las fuentes de significado y orientación. Tiene acceso a innumerables datos sobre la vida de sus antepasados, pero carece de las historias que le ayudarían a comprender cómo sus predecesores enfrentaron y superaron desafíos similares a los que encuentra hoy. Esta desconexión de la sabiduría ancestral crea una especie de orfandad espiritual que deja a cada generación sintiéndose como si tuviera que resolver los desafíos fundamentales de la vida desde cero, sin el beneficio de la experiencia humana acumulada. La maldición del olvido se perpetúa así, ya que cada generación aislada, careciendo de acceso a la sabiduría heredada, no logra desarrollar ideas que podrían transmitirse a sus propios descendientes. Pero los antiguos egipcios descubrieron que esta maldición podía romperse con un acto muy simple, pero profundamente poderoso: la decisión consciente de recordar y compartir las historias que importan. Cuando las personas se comprometen deliberadamente a preservar y transmitir conocimientos esenciales, crean una especie de sistema inmunológico espiritual que protege a su comunidad contra la erosión del significado. Y esto, querido amigo, es exactamente en lo que te has convertido esta noche: un guardián de la memoria, un custodio de estas antiguas historias, un eslabón vivo en la cadena de transmisión que conecta la sabiduría del pasado con la necesidad del futuro. Cada vez que escuchas cuidadosamente estas historias, cada vez que compartes narrativas significativas con otros, cada vez que te detienes a reflexionar sobre el significado más profundo de lo que has aprendido, estás participando en la antigua magia que rompe la maldición del olvido. A través de tu escucha esta noche, has dado nueva vida a la sabiduría de los sacerdotes egipcios, el coraje de Howard Carter, la visión revolucionaria de Akenatón
y el amor perdurable de innumerables almas que buscaron proteger lo que más querían. El guardián descubrió que su verdadera inmortalidad no provenía de la magia antigua o fuerzas místicas, sino de perdurar en las historias que las personas elegían preservar y compartir. Cada narración de su historia, cada momento en que alguien se detenía a recordar su sacrificio y dedicación, cada instancia en que su ejemplo inspiraba actos de bondad y protección. Estos eran los hilos que tejían la magia más fuerte, el poder más duradero para romper maldiciones. Y así, la protección definitiva contra el olvido no era un hechizo que pudiera lanzarse una vez y olvidarse, sino una decisión continua que cada generación debe tomar. La decisión de escuchar, la decisión de recordar, la decisión de transmitir las historias que importan, la decisión de honrar a quienes vinieron antes y asegurar que su sabiduría y amor continúen iluminando el camino para aquellos que vendrán después. Mientras nuestra historia llega a su final, imagínate como uno de esos aldeanos, caminando lentamente hacia casa por las calles tranquilas bajo un manto de estrellas. Siente la satisfacción de un día bien vivido, la comodidad de saber que estás a salvo y protegido, la calidez de ser parte de algo más grande que tú mismo. Y mientras te sumerges en la paz de este momento, sabe que llevas dentro de ti el poder de romper la más grande de todas las maldiciones. Mientras recuerdes estas historias, mientras honres la sabiduría del pasado y la compartas con otros, mientras elijas el amor por encima de la indiferencia y el recuerdo por encima del olvido, la protección del guardián continúa. Su magia vive a través de ti, su fuerza fluye a través de tu bondad. Su vigilancia eterna continúa en tu atención cuidadosa hacia quienes te rodean. La maldición no se rompe con un solo acto heroico, sino con 1000 pequeñas decisiones de recordar, honrar, preservar y compartir. Y al tomar esas decisiones, te conviertes en parte del legado eterno del guardián, un eslabón vivo en la cadena de protección que se extiende hacia atrás en la niebla del tiempo y hacia adelante en un futuro brillante de esperanza y posibilidad. Descansa ahora, querido amigo, sabiendo que eres a la vez protegido y protector, custodio de la sabiduría antigua y creador de historias aún por contar. La mayor victoria de los faraones no fue preservar sus tesoros dorados, sino descubrir que la verdadera inmortalidad viene a través de historias compartidas y recordadas con amor. Deja que el suave ritmo de tu respiración se corresponda con el latido eterno de la tierra misma. Siente la comodidad de saber que cada historia compartida con amor añade otra capa de protección a nuestro mundo, otro hilo a la red de cuidado que conecta todas las cosas vivas. Mientras te aproximas al sueño, tal vez reflexiones sobre cómo estos antiguos relatos se entrelazan con el camino de tu propia vida, con tus momentos de buscar protección y significado. Tal vez sueñes con estar junto a Howard Carter mientras la luz de una vela revela maravillas, o caminar con faraones a través de los paisajes místicos del Duat, o simplemente sentarte junto a esa cálida chimenea donde se comparten relatos y florece la sabiduría. Duerme en paz, rodeado del amor de innumerables generaciones que te vigilan con el mismo cuidado gentil que ahora tú conservas. Sueña dulcemente con antiguos guardianes y protección eterna, con historias preservadas y sabiduría compartida, con la hermosa verdad de que al recordar el pasado, creamos el futuro. Y mientras te sumerges en el abrazo reparador del sueño, sabe que al escuchar, al cuidar, al elegir recordar, te has convertido en parte de la magia más poderosa de todas. La magia del amor que trasciende el tiempo, la protección que nunca se desvanece, la custodia que pasa de corazón a corazón a través de las generaciones. Buenas noches, querido guardián de la memoria. Buenas noches, preciado custodio de historias. Que tus sueños estén llenos del calor de la sabiduría antigua y el consuelo de saber que en ti, la protección continúa, la magia perdura, y la peor maldición de todas, la maldición del olvido, está eternamente rota. Dulces sueños, y gracias por recordar estas historias conmigo esta noche.